Hola devs, en este video continuaremos creando nuestras interfaces de usuario. En esta ocasión estaremos trabajando específicamente con las preguntas de seguridad. Para ello nos dirigimos a nuestra aplicación en nuestro editor de código. Abrimos una nueva terminal y corremos el comando que hemos venido utilizando a lo largo de esos videos, php artisan serve. Nuestra aplicación ya se ha levantado en el puerto 8000, control clic, lo abrimos. Nos vamos aquí al apartado del admin LTE. Ya tenía sesión iniciada, por eso no me apareció el login, pero si les aparece obviamente se loguea. Preguntas de seguridad y vamos a estar trabajando con vamos a empezar con el de crear. Ok, regresamos al código, resource, views, seguridad y preguntas, el create. Ok, sí, está en blanco. Si bien es cierto, ya hemos trabajado en objetos y parámetros esa parte, y vamos a copiar y pegar ese código porque el flujo del proceso prácticamente es lo mismo, solo lleva los inputs, las rutas. Entonces, para no ser muy extenso el video, lo vamos a copiar porque ya hemos visto estos conceptos. Entonces, en preguntas lo pegamos. Me hizo la selección, creo. Pegamos aquí. Ya sabemos que esta estructura es para el dashboard. Este es el title. Entonces, en lugar de objeto va a ser crear pregunta. En lugar de crear nuevo objeto, crear nueva pregunta. Esto lo que sirve es como el header que tiene la separación. Entonces aquí en el content ya es lo que nos muestra en sí. Entonces vamos a estar cambiando estas rutas. En lugar de objetos vamos a seleccionar con control D para que nos haga una selección de todas las palabras objetos. Entonces control D y ya no hay. En lugar de objetos sería preguntas, que aquí serían las rutas que definimos anteriormente en el video de rutas y controladores. Tenemos una fila que va a tener una columna que va a almacenar el nombre del objeto. Okay, si regresamos y abrimos la pantalla de objetos, a ver cómo está diseñado el create, tiene el nombre del objeto y una descripción. Entonces, pero yo solo ocupo el de pregunta, aunque si venimos a la base de datos podemos ver que el único campo en sí que va a ingresar al usuario es el de preguntas. Entonces esta descripción no lo vamos a utilizar. Entonces para ello solo vamos a utilizar esta columna, y esta que es la de la descripción la podemos borrar. Pero si yo dejo este código así, si se fijaron aquí sale dividida la pantalla para las dos columnas, ¿verdad? Entonces aquí lo que podemos hacer, que cuando sea columna small, ponerlo como en 12 para que nos tome el ancho total de la pantalla en sí. En lugar de nombre de objeto le vamos a poner pregunta, y podemos cambiar el ID y el name con control D, control D, control D, control D, hasta que nos haga selección de todas las palabras que hacen match con lo que seleccionamos previamente. Control D, ahí están todas. Entonces vamos a poner pregunta. Aquí ahora estamos declarando el input, coger de tipo texto, el placeholder. En lugar de ingrese el nombre de la pregunta, solo vamos a poner ingrese la pregunta. Estas son clases de Bootstrap que dan el estilo a nuestro input. El name, que este es el que nos recibe el request en el controlador. Entonces por los momentos esta parte está bien. Aquí es donde nos dibuja los errores. Y en este row vamos a ver si hay algo que cambiar. No, ya está cambiado el pregunta. Así que este es el botón de guardar y cancelar. Ok, si guardo y me voy a preguntas de seguridad y voy a create, todavía no me debería aparecer algo. Ok, ahí está bien. No es error, sino que simplemente
tenemos que ir al controlador con control P, buscamos el controlador de preguntas, pregunta controller, y aquí en el método create vamos a retornar una vista que está ubicada en seguridad. Dentro de seguridad vamos a buscar la carpeta de preguntas y vamos a retornar la vista del create. No basta con esto, no es necesario identificar la extensión de la vista, porque ya asume que es un archivo de Blade. Entonces si recargo, aquí ya tenemos crear nueva pregunta y aquí está bien, miren, el responsive que le agregamos que la columna es de 12. Ok, estamos bien. Si le doy cancelar, me retorna a la pantalla de preguntas. Si le doy guardar, me debería de tirar algo en blanco o algún error. Pues no me lo tira en blanco, porque en el controlador todavía no hemos codificado el método store. Entonces para ello vamos a mirar el controlador. Siempre vamos a hacer la validación del request, que el request nos trae lo que estamos mandando por medio del formulario en la pantalla anterior. Entonces el request, método validate, que nos hace la validación es que nosotros especifiquemos. Este nos recibe un arreglo, para ello lo definimos con corchetes y entre comillas vamos a especificar el campo que estamos pasando, o sea el name de este input, pregunta. Entonces escribimos pregunta, asignamos que va a ser requerido, de require. Pasamos otra validación con el signo con el operador de OR, va a ser unique, pero en unique necesitamos especificar en qué tabla va a ser unique. Entonces unique, preguntas, otro operador OR y le podemos asignar un mínimo o un máximo de longitud. Podemos poner un mínimo de 10 y un máximo de 255. Guardamos. Entonces ahora podemos regresar a la aplicación solo para ver si nos está haciendo esta validación de la pregunta. Le voy a dar guardar. Me debería de dibujar un error aquí, que el campo es requerido. El campo de pregunta es obligatorio. Si yo solo le doy 1, me hace la validación del mínimo también. La del máximo no la voy a probar porque le puse en 255, entonces deberíamos de escribir muchos caracteres. Entonces por los momentos está bien. La de único no la podemos probar porque aún no hay registros en nuestra tabla. Entonces más adelante las confirmaremos si están trabajando de la manera que esperamos. Entonces voy a minimizar aquí. Luego de request vamos a crear una variable de tipo data. Bueno, no de tipo data, sino que se va a llamar data y va a ser un arreglo que va a contener el campo pregunta, no poner eso punto y coma aquí para que no se me olvide. Le voy a decir que pregunta va a ser igual a request pregunta separado por coma. Especificamos un nuevo elemento en nuestro array y le vamos a poner creado por. Solo déjenme corroborar que en la base esté en minúscula. Creado por, sí, porque recuerden que aquí tenemos que mantener los campos tal y como estén en la base. Creado por, y aquí va a ser el auth, o sea la autenticación actual.
le vamos a pasar el user, y dentro del user le vamos a pasar el ID. Aquí lleva paréntesis y no es 2 puntos, sino que es así. Entonces ahora esta data necesitamos ingresarla a un usuario. Entonces para ello hacemos una instancia al controlador al modelo de preguntas, perdón. Entonces empezamos a escribir pregunta y podemos hacer un tab porque ya nos está haciendo referencia a este modelo, o con un clip, 2 puntos, método create, y el método create le vamos a pasar el data y vamos a hacer un return, vamos a hacer un redirect, va a redireccionar a una ruta. Entonces para ello especificamos el método route. El método route va a ser preguntas.index, bueno, ya a donde estarán todas las preguntas, y le podemos pasar el width para que nos retorne con una variable que, si recuerdan, en el alert la tenemos como info, para que nos muestre la cajetita de arriba diciéndonos que vamos a poner pregunta creada con éxito. Creada con éxito, ok. Estoy marcando error, creo que es el punto y coma. Aquí igual pueden darle para que, por si no les abarca toda la pantalla, siempre y cuando no haya un espacio de más, solo le dan enter. Entonces puedo ir al navegador, voy a intentar escribir una pregunta, pregunta de prueba, lo voy a poner. Este error ya nos ha salido en ocasiones anteriores, no sé si recuerdan. Hace falta hacer algo en el modelo todavía, entonces regresamos. Nos podemos ir directamente al modelo, seleccionando aquí preguntas, control y clic, o sea, nos lleva al archivo de modelo. Vamos a declarar una propiedad que va a ser protected y se va a llamar fillable, y va a ser un arreglo. Va a tener los campos que queremos que se asignen masivamente cuando vamos a insert. Entonces dentro de esto está el pregunta, y creado por. Guardo. Recargo para que haga la inserción, o bien puedo cancelar. Bueno, aquí si le doy continuar me va a insertar el valor que teníamos anteriormente, que era pregunta de prueba. Si le doy cancelar me va a retornar a la vista anterior. Lo voy a cancelar solo para que observen. Y pregunta de prueba 1 lo voy a poner, guardar. Y ya me resuelve preguntas. No me mostró la alert porque en el index todavía no hemos agregado ese fragmento de código y no la podemos ver en nuestra tabla, pero estoy 100% seguro que si regresamos a la base de datos y hacemos un refresh, ya podemos ver pregunta de prueba 1. Ok, entonces ahora bien podemos trabajar en el index para que nos muestre las preguntas dinámicamente. Entonces para ello vamos al index de preguntas y bueno, en este objeto voy a copiar el alert, que es este fragmento que está dentro de este condicional. Entonces venimos a index, después de este anchor tag lo vamos a pegar
y aquí nos va a dibujar si la variable que estemos mandando con el info. Entonces aquí tenemos la pregunta y las opciones, pero lo tenemos con código en duro. Perdón, ahí hice un clic indebido. Entonces estamos aquí. Para ello, como hemos trabajado las tablas anteriores, definimos que vamos a utilizar código PHP para declarar una variable. Para ello es el signo de dólar, el nombre de la variable. Inicializamos en 1. Punto y coma, arroba en PHP. Vamos a necesitar otro PHP que lo vamos a utilizar la misma estructura. Si aquí lo abrimos después, tendría que ir antes, y aquí en lugar de 1 vamos a decir que i va a incrementar en 1. Entonces luego de este PHP vamos a definir un for each que va a evaluar las preguntas. Esta variable aún no se la hemos pasado, la definiremos más adelante. Preguntas has pregunta. Entonces este for each lo vamos a finalizar después de este PHP en for each. Ok, aquí en lugar de este 1 vamos a decir que queremos imprimir código PHP, que va a ser la variable i en sí. Nombre de tu primer mascota, en lugar de esto va a ir pregunta y su propiedad de pregunta. Aquí tenemos preguntas.destroy. Aquí tenemos este 1 como en duro, entonces vamos a seleccionar los dos con control D, lo vamos a borrar y vamos a especificarle pregunta ID. Eso es para editar o eliminar las preguntas. En este apartado yo no recomiendo ninguna de las dos opciones, pero la vamos a hacer por si ustedes lo quieren aplicar. Pero considero que no es algo muy factible dejar a disposición del usuario que pueda editar o eliminar las preguntas, ya que una vez el usuario esté seteando estas preguntas para recuperar su contraseña, y si el administrador las cambia, posiblemente le salga una pregunta que no seteó el usuario. O sea, va a ser la misma pregunta pero por el ID, pero en sí el texto que contenga esa pregunta va a ser distinto y se le puede dificultar responderla. Entonces yo no recomiendo, sino que se deje así tal como se creó, para que no vayan a haber problemas posteriormente. O se puede hacer una validación que solo se edite o se elimine si ningún usuario ha seteado esa pregunta todavía, pero eso ya lleva un poco más de lógica y sería ahí opción suya si se quieran entrar un poquito más en el tema. Yo personalmente no lo recomiendo, pero igual lo vamos a hacer para seguir manteniendo el flujo que hemos venido haciendo con estos CRUD. Entonces aquí ya está, creo que con esto bastaría. Voy a regresar al navegador, a ver, voy a recargar define variables preguntas. Ok, es el error que les había mencionado antes, que todavía esas preguntas no lo estamos pasando. Entonces vamos a ir al controlador, el método index, vamos a definir una variable como preguntas y esta va a ser igual a preguntas, instancia del modelo, 2 puntos y el método all para que nos regrese todas las preguntas, pero necesitamos pasarla a la vista. Entonces para ello especificamos el método with y le vamos a poner el nombre de preguntas y va a ser la variable preguntas. Regresamos al navegador, refrescamos, define variable preguntas. Vamos a ver, pues lo acabo de definir ahorita.
Aquí está el error. Preguntas. Había agregado una Y de más. Entonces recargo. Pregunta de prueba 1. Aquí ya me aparecen las preguntas. Aquí hay dos opciones. Ustedes pueden, por ejemplo, aquí agregar los signos ustedes en duro. Tuve un teclado inglés, creo que no me van a aceptar el de apertura. No sé, ahí está. Para que se mire como pregunta como tal, pero aquí no la estamos definiendo. Entonces ahí podríamos hacer una validación que lo vamos a ver más adelante, que aquí solo se acepten letras, o bien podemos permitir al usuario que ingrese los signos dentro de este input, pero entonces ahí ya queda decisión de uno como programador cómo quiere dejarle la facilidad al usuario. Entonces se puede hacer la validación que solo se acepten letras y uno como programador indicarle los signos de interrogación para que quede como pregunta como tal. Entonces vamos a ver si nos sirve el edit. Si me está tomando el index de ese edit. Pregunta 1, aquí es porque el método post no le hemos especificado el método delete, pero lo vamos a hacer en el siguiente video. Solo voy a agregar otra pregunta. Pregunta 2. Aquí sí ya me sale el alert que se creó con éxito. Lo voy a cerrar y se pueden ver la tabla se está viendo un poco distorsionada. Entonces voy a regresar al código a ver qué puede ser. El table row, estos irían después del table row y estos irían antes del table row. Porque así como lo teníamos, me estaba repitiendo todas las celdas dentro de un mismo table row. Entonces tendría que ir afuera. Lo había pasado por alto. Voy a recargar y ahí sí ya lo tenemos como debería de ir. En este 2 vamos a ver si me está tomando el ID 2. Aquí lo podemos ver. Ok, sí. Y el delete no está funcionando. Entonces lo vamos a hacer en el siguiente video. Este lo dejaremos hasta aquí. Entonces yo solo faltaría editarlas y eliminarlas. Cosa que no recomiendo, pero igual lo vamos a hacer para seguir practicando estos CRUD. Gracias.